publicitario. En los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 Bendiciones a los hermanos que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, con el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días, viernes traigo para compartir la palabra de Dios. Este es el primer programa del año 2024, siendo viernes 12 de enero del 2024. Es el primer programa de este año, así que vamos a estar dando comienzo a esta programación. Podés estar comunicándote, como siempre lo decimos en este programa, al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45. Podés estar dejando tu pedido de oración o mandando un mensaje, como quieras. Y bueno, vamos a comenzar en este día con el mensaje de la palabra del Señor. Espero que tengan un bendecido año, todos los que están del otro lado y los que escuchan siempre el programa. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en este lugar, Señor. En este día, Padre, en este comienzo de año, Señor, que estés guiando nuestras vidas, Señor, encauzando nuestras vidas hacia tus propósitos eternos, Padre, para cada uno de nosotros que tenemos sed de ti, de tu palabra, Señor. Te doy las gracias por todo, por cada uno de los oyentes del otro lado, Padre Santo, que están escuchando la palabra, Padre, que quieren alimentarse de tu palabra, y que todo lo que sea impartido en esta tarde, Señor, sea que venga del Espíritu Santo, Padre. Usa mi vida y que sea un mensaje de bendición para todos los que están del otro lado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar comienzo a la palabra rápidamente porque es un tema muy importante, el tema que damos comienzo este año. Y vamos a comenzar con el tema de la gracia, porque hay una mala concepción cuando se habla de la gracia. Hay como que muchos huyen a hablar acerca de la gracia, y nosotros estamos en una época de gracia y es importante hablar de este tema. Y el tema precisamente que se va a hablar hoy es esforzarnos en la gracia de Dios. Esforzarnos en la gracia de Dios. ¿Por qué este tema de la gracia es muy importante? Porque la condición que viven muchos cristianos es penosa. Porque a pesar de tener una fe centrada en Cristo, basada en la palabra de Dios, no ven cambios significativos en su vida. Tienen la fe, tienen la confianza, pero no ven cambios, porque siguen todavía haciendo las cosas por su propia fuerza. Llevan adelante la vida cristiana estando en la carne, ignoran la gracia de Dios
y por eso son incapaces de entender la palabra de Dios, e incluso inestables y miserables en la experiencia cristiana de diaria. Llevan una vida cristiana que no es fructífera. Cuando digo miserable quiero decir que no es fructífera, porque el Señor nos manda a nosotros a dar fruto. Entonces ese es el tema importante del día de hoy, de saber que estamos en la gracia. ¿Y qué significa que uno está en la gracia? Porque nosotros, si bien ahora comenzamos el año y podemos trazarnos muchas expectativas, podemos trazarnos muchos planes, podemos comenzar nuestro caminar con el Señor con las mejores intenciones y los más altos ideales que podemos tener cada uno de nosotros cuando empezamos el año. Pero si todo lo que hacemos ponemos nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer, o sea, en el esfuerzo humano, en el recurso humano, por lo menos en los caminos de Dios no vamos a durar. Si nosotros empezamos poniendo nuestra confianza en nuestros recursos, en lo que yo puedo o no puedo hacer, no voy a durar en los propósitos de Dios. Nosotros somos cristianos y vivimos dentro de los designios de Dios, dentro de un plan, que es el plan de Dios. Nos vamos a frustrar y vamos a desistir. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se pongan difíciles, nos vamos a sentir agobiados, desencajados, con tendencia a hacer lo que se nos viene a la mano a hacer en una situación límite. Nos vamos a acelerar y lo primero que se nos venga a la mano a hacer, lo vamos a hacer. Por eso este tema es muy importante, este tema de la gracia. Entonces en este año tenemos que empezar reconociendo que nosotros somos incapaces en muchos sentidos de nuestra vida, pero tenemos un Dios que es capaz y que está predispuesto a ayudarnos a hacerle frente a las preocupaciones y a las ansiedades diarias que tenemos nosotros. Puede ser que muchos de nosotros no sepamos todavía vivir sin preocupaciones, o quizá estemos luchando con situaciones que parecen que nunca van a cambiar o no van a mejorar, pero Dios es experto en cambiar situaciones y no hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, el enfocarnos nosotros en la gracia de Dios nos va a abrir una perspectiva nueva. Vamos a ver que todas las imposibilidades, todo lo que nosotros tratábamos de hacer con la fuerza, al reconocer esta gracia en nuestra vida, va a cambiar totalmente nuestra manera de ver las cosas. Por eso el día de hoy nos quiere ayudar ¿a qué? A que nosotros reconozcamos la gracia de Dios en nuestra vida. Ese es el tema de hoy, reconocer la gracia de Dios en nuestra vida. Vamos a empezar leyendo Jeremías 32, 17. Y vamos a ver qué reconocía el profeta. ¿Qué reconocía el profeta Jeremías? Jeremías capítulo 32, versículo 17. Ah, Señor soberano, tú has hecho los cielos y la tierra con tu gran poder y brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti. Señor soberano, nada es difícil para ti. Acá vemos al profeta que está haciendo una oración y reconoce primeramente la soberanía de Dios. Ah, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y después dice, para ti nada es difícil. Y después que reconoce que nada es difícil para Dios, que todo Él lo puede. O sea que este año tenemos que empezar reconociendo la soberanía de Dios y puliendo, sacándole un poco de, puliendo nuestra fe, por así decirlo, porque si no tenemos fe no podemos alcanzar eso, porque el Señor nos mandó a dar fruto y sin fe no vamos a dar va a ser una vida estancada. Y a este punto es el que tenemos que llegar hoy, a reconocer la soberanía de Dios y que para Él no hay nada imposible. Con esos dos pilares podemos comenzar este año 2024, reconociendo la soberanía de Dios. Con toda la bataola que se viene a nuestro alrededor, reconozco que el Señor tiene el control. Y en segundo plano, o en el segundo pilar, que para Él nada es difícil. Con esos dos pilares nos vamos a poder mantener nosotros en los caminos de Dios.
Porque solo las personas que no tienen ninguna pizca de duda y que reconocen la soberanía de Dios en su vida van a permanecer en el nombre de Jesús. Y van a renovar sus fuerzas. Porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora es renovar nuestras fuerzas, sacarnos todo el bagaje del año pasado. Entonces ese es el punto que Dios espera que nosotros alcancemos, sin duda, y confiando también en la soberanía de Dios, que no estamos en el limbo, no estamos en un campo abandonado, nosotros no estamos en el mundo, en el contexto del mundo. Nosotros estamos dentro del plan de Dios, dentro de un plan. No es que nuestra vida está aislada, no. Nuestra vida está dentro del plan de Dios. Estamos dentro de la sociedad, pero dentro del plan de Dios. Y dentro del plan de Dios hay designios. Y dentro de sus designios el Señor tiene el control de todas las cosas. Porque a veces esto parece obvio, pero cuando se nos vienen los problemas, cuando se nos vienen las situaciones, las aflicciones, como que estas cosas importantes, estos elementos, estas características, caracteres de Dios, los dejamos como en el tender, como olvidado. Y vamos a ver, el mensaje de hoy se basa en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vemos unos principios que son básicos para la vida cristiana, yo diría vital, orgánicos, algo orgánico, algo que no podemos estar sin estos principios. Y en el Evangelio de Juan, en el versículo 15, del 1 al 5, vemos cuáles son estos principios. Precisamente en el versículo 1 y 5. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador y ustedes los pámpanos, nos está diciendo que hay una conexión que no se puede separar. Hay una conexión que es inseparable, que es vital en el sentido de que si nos llegamos a apartar por un segundo de esa comunión, nos dice el versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, separados de mí nada pueden hacer. O sea que es vital, porque ¿qué me está diciendo el principio bíblico acá de Juan 15? Vital y orgánica, porque sin él no tengo vida, nada podemos hacer. Si nada puedo hacer, entonces que estamos muertos espiritualmente, nada podemos hacer. Sin esa conexión orgánica con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Somos plantas secas, espíritu muerto. O sea, por eso la importancia de reconocer, de esforzarnos en la gracia de Dios. Entonces esto quiere decir que si nosotros nos desconectamos de Cristo no podemos hacer nada. ¿Y por qué es tan vital esta unión con el Señor? Porque es lo que nos va a permitir precisamente permanecer en los caminos del Señor. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, nadie está exento a apartarse de Cristo. Dice el que permaneciera hasta el fin. O sea, que hay gente, si dice así, que hay gente que no permanece. Y además nos va a permitir llevar mucho fruto. Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Será fructífero en todo lo que haga. O sea, que esa unión va a ser condicionante para mi vida cristiana. Hay una condición que pone el Señor. O sea que yo me tengo que esforzar en la gracia de Dios. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Estamos conectados? ¿Estamos desconectados? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi vida en este año sea una vida fructífera? Primero que nada, tengo que reconocer la soberanía de Dios en mi vida, que yo estoy dentro del plan de Dios y dentro del plan de Dios se rige unos designios específicamente diseñados de Dios hacia mi vida. Acá el Señor nos está diciendo, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 16, dice la palabra: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Ahí vemos la soberanía en primer plano de Dios. Acá el Señor nos está expresando su soberanía, nos está aclarando que nosotros estamos en sus caminos,
No por mérito de nosotros, porque nosotros hayamos reflexionado y hayamos querido buscar de Dios, no, porque a Él le plació. Eso tenemos que subrayar grande. A Él le plació que nosotros ahora estemos en sus caminos, que ahora estemos escuchando la palabra de Dios, que ahora estemos compartiendo y leyendo la Biblia. A Él le plació. No es que yo reflexioné y tomé conciencia de que era tiempo de buscar de Dios, no. La soberanía de Dios me dice que Él, a todos nos dice que fue Él el que nos escogió a nosotros, no fueron ustedes a mí, no fue que vos le buscaste a Dios, Él te buscó a vos. Estos son principios básicos para momentos de prueba, para momentos de flaqueza, saber quién nos eligió, por qué y para qué. Ustedes no tomaron la iniciativa, fui yo el que los escogió, dice el Señor. Tenemos que reconocer esa soberanía, porque ser consciente de la soberanía de Dios en nuestra vida nos va a dar la tranquilidad de saber que Dios está en control absolutamente de todo. Al reconocer la soberanía de Dios, que yo estoy dentro de un plan y dentro de un designio divino, ya no voy a poder decir como flojera, yo no puedo con esto, no sirvo para el Evangelio. No, porque fue Él el que me eligió, no fue que yo lo busqué. Él fue el que me buscó. Entonces, reconocer la soberanía de Dios me va a permitir estar fuerte en el tiempo de prueba. Me va a ayudar a perseverar y a entender que ya no estamos solos. Estamos dentro de los designios de un plan que es perfecto. O sea que no tenemos excusas para flojera y para querer tirar la toalla. Fíjense lo importante que es ser consciente de la soberanía de Dios en nuestra vida. No estamos en el limbo. Estamos dentro de un plan que me dice la Biblia que es perfecto. Esto es algo que no nos tenemos que olvidar y nos tenemos que grabar en la mente. Porque tenemos la tendencia muchas veces de no consultar con Dios en determinadas cuestiones, de no depender de su voluntad. ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios quiere aquello? Y nos aceleramos y hacemos lo primero que se nos viene a la mano hacer. Pero cuando llega el desastre, cuando llega la enfermedad, cuando llega la invalidez, cuando estamos postrados en la cama, con un sufrimiento en gran manera, se nos agota nuestra autosuficiencia, ya no podemos sentirnos tan valentones de tomar nuestras propias decisiones. Estamos en una situación ya que estamos ahí limitados y ahí en ese momento nos va a reconfortar saber que estamos bajo la soberanía de Dios. Es en esos momentos cuando saber que somos conscientes de que estamos bajo la soberanía de Dios como que nos trae un bálsamo a nuestra alma, un alivio a nuestra alma. Porque sabemos que estamos en las manos de Dios, que Él nos eligió y por algo nos eligió, y que Él no nos va a dejar. Él nos eligió. Fíjense, si uno no se va a sentir tan especial, ¿no? Por así decirlo, Él nos eligió, siendo lo que éramos nosotros. Entonces vamos a leer el Salmo 121, versículo 1 al 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? En esos momentos donde estamos en una situación que estamos postrados, enfermos en cama, y donde las fuerzas ya no estamos tan valientes para decir, bueno, puedo prescindir de Dios y tomar mis propias decisiones. Salmo 121 del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Alzaré mis ojos a los recursos humanos? No. ¿Alzaré mis ojos al esfuerzo humano? No. Lo que sí vamos a cosechar si nosotros ponemos nuestros ojos en los recursos humanos o en nuestro propio esfuerzo son ilusiones perdidas y esperanzas vacías, desengaños. Eso es lo que vamos a cosechar si nosotros ponemos nuestra confianza en brazo de carne, desilusiones, desengaños. El problema con nosotros es que cuando llegan los problemas, no somos conscientes de la soberanía de Dios en nuestras vidas.
Y nos dejamos llevar por los problemas, nos dejamos arrastrar por las preocupaciones de qué es lo que voy a hacer, cómo voy a reaccionar ante tal situación. O nos dejamos llevar por las opiniones de los demás. Y así con esa forma de proceder, con esa actitud, nos acomodamos al ambiente, a la circunstancia que estamos viviendo y perdemos la paz. Esa paz interior la perdemos porque ya nos desenfocamos. Nos acomodamos a lo que estamos viviendo y a todo lo que dicen los demás. Dejamos de vivir la plenitud del mensaje de Cristo en nuestra vida y nos dejamos acorralar por el miedo y nos domina la cobardía, que nos impide vivir justamente el plan de Dios, disfrutar de la soberanía de Dios en nuestra vida. Ya no nos desenfocamos. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 5, versículo 13? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Eso es lo que hace el dejarse llevar por la ansiedad, el dejarse arrastrar por la preocupación, hace que perdamos el sabor cristiano y que los demás encima nos pisoteen. Porque el dicho secular dice, como te ven, te tratan. Y nos ven que nos desesperamos juntamente con el montón de gente que no tiene su confianza en Dios y perdemos esa salinidad del Evangelio. Ya no somos sal, nos volvemos una sustancia estéril, porque nosotros conocimos la palabra de Dios. Pero cuando somos conscientes de la soberanía de Dios en nuestra vida, no nos vamos a acomodar a ninguna circunstancia. Si te pasó que ahora en este tiempo te acomodaste a la situación y perdiste esa paz, hay que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos llene del Espíritu Santo para que nos desacomodemos de esa situación y podamos ser esa levadura. Dice que el reino de Dios es como esa levadura, dice Lucas 13, 20, 21, que una mujer toma y la mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta toda la masa. O sea, esa levadura que donde va, en el ambiente donde va, contagia a los demás de la palabra de Dios. Pero si te pasó eso, hay que orar y decirle al Señor que nos desacomode de la situación, que no nos permita acomodarnos a la situación que estamos ahora viviendo, que nos desacomodemos y nos aferremos a las promesas de Dios, que dependamos de la gracia de Dios, porque para eso está la gracia, es la herramienta, el recurso que nos dio nuestro Padre Celestial para permanecer. Por eso el tema de la gracia es algo muy, muy delicado, porque es lo que nos permite a nosotros permanecer en los caminos de Dios. Salmo 91, 14 al 15. Porque me ama, dice el Señor, yo lo rescataré. Porque reconoce mi nombre, yo lo protegeré. Él clamará a mí y yo le responderé. Yo estaré con él cuando esté en angustia. Yo lo libraré y le honraré. Yo lo libraré y le honraré. ¿Y por qué va a hacer todo esto el Señor? Porque dice que le amamos primeramente y segundo porque reconocemos su nombre. ¿Y qué significa que reconocemos su nombre? Que lo reconocemos en todos nuestros caminos, en cada cosa que hacemos reconocemos la gracia de Dios, reconocemos nuestra dependencia de la gracia de Dios, reconocemos nuestra dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es reconocerlo, estamos dependientes de él, no hacemos nada que no sea del agrado de Dios, no hacemos nada sin consultar con el Señor. La gracia de Dios no es cualquier cosa, la gracia de Dios es lo que nos permite a nosotros estar en los caminos de Dios. Entonces el segundo principio a tener en cuenta este año, ¿cuál es? Reconocer nuestra dependencia de la gracia de Dios, dejar de depender de nuestra propia fuerza humana y reconocer que no somos, ¿por qué? Porque no somos capaces de mejorarnos a nosotros mismos,
reconocer nuestra bajeza, nuestra inferioridad, nuestra indignidad, nuestro pecado. Y que por eso necesitamos de la gracia de Dios, del favor de Dios todos los días hasta el último día de nuestras vidas. ¿Y por qué evitar reconocer nuestra dependencia de la gracia de Dios? Por lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 16. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él les dé. ¿Acaso no es lo que todos queremos? Que nuestras oraciones sean contestadas. Entonces ahí está el principio. Juan 15, permanecer unidos en mí y todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado. Entonces, ¿por qué hay muchas oraciones que no son contestadas? Sería la pregunta. Porque hay algo que no estamos haciendo bien, porque el principio está en la Biblia. Lo que tenemos que hacer ya está. Ahora hay algo que por eso dice el mensaje de hoy, esforzarnos en la gracia de Dios. Hay algo que nosotros no estamos haciendo. Por eso es que estamos estancados como estamos. Y vale la aclaración porque hay mucho falso mensaje dando vuelta. No tenés que sacar el potencial que hay en vos para ser fructífero en tu vida. Porque ahora el mensaje que están dando es sacar el potencial que hay dentro tuyo. Tenés el potencial. Primeramente que esa palabra no es bíblica. Primeramente que la Biblia no habla de ningún potencial que yo tengo que desarrollar para ser una persona fructífera. Estamos hablando dentro del plan de Dios, dentro de los designios de Dios como hijos de Dios. La Biblia no me dice eso. Ese es un dicho secular, que queda mejor en el ambiente de negocio, pero acá en las cosas de Dios no. En el plan de Dios no entra la palabra potencial. Porque en definitiva dentro de lo que hay en nosotros, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Maldad, pecado, corrupción. Nada bueno viene de dentro del hombre. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué es lo que hay dentro del corazón del hombre? Lo peor. Todo lo peor, todos los pecados capitales. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Si vemos en Éxodo 4:6, ¿qué le dijo? Mete tu mano ahora en el pecho. Y cuando la sacó Moisés, ¿qué sacó? La mano leprosa, llena de lepra. Dice la Biblia que sacó la mano como nieve. ¿Y qué le mostró Dios ahí a Moisés? Eso es lo que sos vos, un leproso. Sin la gracia de Dios, nosotros somos unos par de leprosos sin vida. No hay nada hay bueno dentro del hombre. Por eso ese mensaje que dice sacar el potencial desde dentro de nosotros no es bíblico. Nada bueno hay dentro del hombre. Nosotros, si no dependemos del Señor, no tenemos nada que ofrecer, absolutamente nada. Y ese es el mensaje del día de hoy, depender de la gracia de Dios, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ofrecer. Ay, pero mira qué buena que es esa persona que no está con Dios. No. Jesús dijo, el único bueno es Dios en todo caso. No hay nada bueno que una persona sin Cristo pueda ofrecer. Y yo lo aprendí después con el tiempo. Yo era una de esas personas. Pero con el tiempo, cuando me fui adentrando a la palabra de Dios, entendí que nosotros nada. Así como Moisés se puso la mano dentro de su camisa, la sacó y sacó la mano leprosa, quiere decir que no hay nada bueno dentro de lo que el hombre puede ofrecer. En la naturaleza pecaminosa el hombre no puede ofrecer nada. Solamente si estamos unidos al Señor es que vale la obra, vale lo que se haga. Si la obra no viene del fruto de creer en el Señor, de depender de Él, no sirve de nada, son obras muertas. Como dice la palabra de Dios, son trapos de inmundicia. El hombre no puede ofrecer nada. Eso es lo primero que tenemos que saber cuando se habla de la gracia. Por eso es que nosotros dependemos. Cuando se hizo el tabernáculo, cuando Dios le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, le dio, ahí fíjense, le dio bien lo que tenía que hacer, un plan. El tabernáculo se hizo siguiendo un plan. Ninguna idea de Moisés entró para hacer el tabernáculo. Dios le dio el plano de cómo tenía que hacer y qué es lo que tenía que poner dentro del tabernáculo. Ninguna idea, opinión o conocimiento de Moisés entró en el diseño de ese tabernáculo. Lo mismo con nuestra vida. Dios tiene nuestra vida diseñada perfectamente. No hay nada que salga dentro de mí que yo pueda agregar a lo que Dios quiere hacer con mi vida. Lo voy a arruinar ese plan perfecto. Por eso es que el Señor dice que nos esforcemos en la gracia de Dios. Nada que nosotros podamos hacer va a arruinar el propósito de Dios.
Por eso es que tenemos que depender de día y de noche, todos los días, hasta el fin de nuestros días, de la gracia de Dios. Entonces el cristiano no rige su vida por potenciales, sino que rige su vida por la gracia de Dios. No depende de su potencial, sino de la gracia de Dios, del Jesucristo, por eso, de la vid verdadera. Nosotros, si no estamos unidos a la vid verdadera, nos vamos a secar y nos vamos a hacer árboles secos. Nuestra vida tiene que estar dependiente en cada pequeño detalle de la voluntad de Dios. Porque tenemos que saber que como ese el tabernáculo que le mandó el diseño Dios a Moisés, nuestra vida también está planificada dentro de un plan. Y ya está esquematizada de la forma en que Dios lo predestinó. Ahora lo que nosotros podamos agregar a ese plan va a arruinar. Igual nada puede detener la mano de Dios, pero vamos a tardar en ver lo que el Señor quiere que veamos en nuestra vida. Entonces, la gracia de Dios en nuestra vida es el recurso que el Señor nos da para pelear la buena batalla, porque la vida cristiana es una constante lucha todos los días. Así va a ser hasta el último día de nuestras vidas. A veces con sudor, a veces con lágrimas, otras veces con dolor. La vida cristiana es una vida de lucha constante. Tenemos que saber entonces que como creyentes estamos en batalla. Y solo permanece aquel que depende de la gracia de Dios. No estamos solos en la batalla. El Señor nos dio las herramientas. De lo contrario, no vamos a resistir la prueba y vamos a desistir, como vemos que hay muchos que desisten de los caminos de Dios. Muchos no logran superar esa aflicción, esa prueba y se rinden porque ya tuvieron demasiado, hasta acá llegué, basta con esto del Evangelio. Porque no conocieron la gracia, ignoraron la gracia, hicieron todo con su fuerza. ¿Y qué pasó? Cuando vino una prueba, desistieron, no pudieron más y se bajaron de los caminos de Dios. Pero cuando un creyente abandona la batalla, ¿por qué un creyente abandona la batalla? El campo de batalla. Muchos dicen, bueno, no era un hijo de Dios, no era un convertido. Eso es lo que dicen la mayoría. Bueno, dejó los caminos de Dios porque no era un convertido, pero se olvidan de la otra opción. Era una persona que conocía de Dios y que abandonó la gracia. Abandonó los medios de gracia, abandonó la gracia de Dios, dejó de perseverar en la gracia de Dios. Hay personas que abandonan los caminos de Dios porque no fueron nunca creyentes y hay personas que abandonaron los caminos del Señor aún siendo creyentes porque dejaron de perseverar en la gracia de Dios. Empezaron a luchar con su propia fuerza, con su propia racionalidad, con su intelectualidad. Empezaron a batallar contra las pruebas que les pasaban y bueno, desistieron. Hay que usar los medios de gracia que aparecen en Juan 15. En Juan 15 están los medios que el Señor nos da para permanecer. O sea que si nosotros abandonamos la batalla, somos personas que abandonamos la gracia, o sea, dejamos de esforzarnos en la gracia y somos personas que nos volvemos propensos a que el enemigo se apodere de nosotros, que al ignorar la gracia ya estamos propensos a que Satanás juegue con nosotros. Porque ya dejamos los recursos, dejamos de perseverar en lo que el Señor me dice en Juan 15, permanecer en mí y mi palabra en ustedes, para que den mucho fruto. O sea, necesitamos de la gracia sustentadora de Dios para permanecer en Él. La gracia de Dios no solamente nos permite ser salvos, sino que también nos permite permanecer en los caminos del Señor. ¿Qué dice? El que permanece hasta el final, ese será salvo, dice la Biblia. O sea que hay personas que no van a permanecer. A través de la gracia de Dios tenemos el poder para permanecer. Ahora, cuando nosotros dejamos de esforzarnos en la gracia, dejamos de perseverar en la gracia, es ahí cuando desistimos. Es ahí cuando dejamos de perseverar, dejamos de permanecer en la vida, dejamos de dar fruto. Sin embargo, hay una mala concepción con respecto al tema de la gracia. A pesar de todas estas verdades que compartí recién, hay una mala concepción.
hay algunas veces que se dice la palabra gracia y parece que las caras se ponen largas. Muchos son los que afirman que ahora que estamos en la gracia no tenemos que hacer nada, ni esforzarnos por agradar a Dios, ni siquiera orar, porque igual se va a hacer la voluntad de Dios. Ya no tenemos que esforzarnos porque el Señor ya lo hizo todo. Pero qué más lejos de la verdad que está esta gente que piensa así. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra nos dice que tenemos una responsabilidad más grande estando en la gracia. Juan 15 y 16 dice el Señor Jesucristo: os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Los hice venir a este mundo, los escogí desde antes de la fundación del mundo para que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. O sea, hay una orden ahí. Él nos escogió con un propósito, y ese propósito no es otra cosa que dar fruto. Y ese fruto no es otra cosa que la imagen de Cristo en nosotros, el carácter, la conducta, la humildad, el amor con la que hacemos las cosas. O sea, no es que ahora yo estoy en la gracia y puedo hacer lo que se me plazca, no, porque la Biblia me dice que yo me tengo que esforzar en la gracia de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, así como estuve con Moisés estaré contigo. Bueno, ahora 2024, esfuérzate y sé valiente y la gracia estará contigo. La gracia de Dios, el poder de Dios va a estar en ese momento difícil de tu vida. No estamos solos en la batalla. O sea, fíjense qué importante, pero hay una condición, hay una orden, hay una condición de permanecer en la vida. Hay una condición, hay una orden dentro de que estoy permaneciendo en la vida de dar fruto. Vayan y den fruto, no hagan nada, no se esfuercen. No, la Biblia dice, esfuércense porque tengo que dar fruto. La imagen de Cristo se tiene que ver reflejada en mí. No puedo llevar años de cristiano sin ninguna característica, ningún carácter de Cristo en mi vida. Entonces nunca activé la gracia, nunca supe nada, nunca estudié la palabra, solamente pasé al frente, hice la oración, acepté al Señor en mi vida y ya se terminó todo. No, tengo que crecer en la gracia, tengo que esforzarme en la gracia. La Biblia nos enseña que tenemos que perseverar en la gracia. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, ellos, Pablo y Bernabé, predicaban y decían, esfuércense en la gracia, perseveren en la gracia. La Biblia me dice que tenemos que estar firmes en la gracia de Dios. Romanos 5:2, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La Biblia también me dice que me tengo que esforzar en la gracia de Dios. Segunda de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. O sea, hay una responsabilidad que el Señor nos delega. Segunda de Pedro 3:18 dice que yo tengo que crecer en esa gracia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que no es que no tenemos que hacer nada. No es que no tenemos que hacer nada, tenemos que dar fruto. No podemos vivir nuestras vidas arrastradas por las circunstancias, dominada por el mal carácter, dominada por la hipocresía, dominada por la mentira, con ganas siempre de querer abandonar todo. No puede ser que cada vez que tengamos una prueba, tengamos la tendencia de siempre querer abandonar todo. Una vida cristiana normal no es así. Una vida cristiana que está centrada en la gracia no es así. La vocación de todo cristiano, dice el Señor Jesucristo, que es dar fruto. Es mentira eso de que ahora que estamos en la gracia no nos tenemos que esforzar. No, de la Biblia dice, lo leí recién, esforzaos en la gracia de Dios. Sabiendo que no estamos solos en la batalla, o sea que la responsabilidad es más grande. La gracia de Dios tendría que ser en todos nosotros un estado permanente. Pero lamentablemente vemos que en la Biblia hay versículos que nos dicen que lamentablemente no es un estado permanente porque muchos desisten. Hebreos 3:12 al 14.
Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes en Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que ese primer amor que muchos dicen, ay, se enfrió, no tiene más el primer amor. Bueno, nosotros tenemos que avivar ese fuego, porque acá me está diciendo que hay gente que conoció del Señor, que se convirtió al Evangelio, pero después por un corazón malo de incredulidad se apartaron. Le gustó más el mundo, le pareció una prueba, que la prueba era demasiado fuerte y bueno, desistieron. La Biblia lo dice, o sea que no todos permanecen en la gracia, se apartan. Ahí está el tema, que muchos de nosotros, a pesar de haberlo conocido, a pesar de ser convertidos, podemos llegar a apartarnos. Por eso dice el Señor en Juan 15 que permanezcamos unidos a Él. Yo solo vi, ustedes los pámpanos no pueden hacer nada si yo no estoy con ustedes, nada. No se tienen que tomar ni un descanso, ni un enamoramiento del mundo, nada que los distraiga, porque puede ser que se aparten con el tiempo de la gracia de Dios. Este es un ruego para que permanezcamos firmes en Cristo. Nos está exhortando a permanecer, porque hay muchos que se rinden. ¿Por qué el Señor nos manda a esforzarnos en la gracia? Porque hay muchas personas que se rinden en algún momento, dejan de perseverar, dejan de estar firmes en la gracia de Dios, que no se da de la noche a la mañana, por supuesto, y ya no están más. Ya no, y dice la Biblia que permanece hasta el final, ese será salvo. O sea que va a haber muchos que no van a permanecer, incluso siendo convertidos. Acá ya no se trata si es convertido o no convertido, está hablando de gente que conoció y se apartó. Dejó de perseverar, por eso dice, no dejen de perseverar en la gracia, esfuércense en la gracia de Dios. Por eso ese evangelio que predican de la gracia, que no hay que esforzarse en agradar a Dios, es un error. Nuestra vida tiene que ser un olor fragante delante de la presencia de Dios. Por el contrario, es más exigente la gracia. Nada nos separará del amor de Cristo, dice. Ni tribulación, ni persecución, ni potestades, ninguna cosa creada. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué nos puede llegar a apartar de la gracia de Dios? Nuestra propia decisión, una decisión. Una desconfianza en las promesas de Dios, una duda. Que yo digo, no puedo más con esto. Una duda, una desconfianza de que la promesa de Dios no se va a cumplir en mi vida. No, esperé mucho tiempo. No, Dios no cumple todo lo que dice. Bueno, eso ya es apartarse de la gracia de Dios. Y la Biblia dice que serán salvos los que perseveran hasta el final. O sea, la gracia no es cualquier cosa. Una decisión. Tu capricho, tu enojo te puede hacer apartar. ¿Por qué? Porque después nos volvemos fríos. Primero nos entibiamos, primero comienza con un entibiamiento, me vuelvo tibio con las cosas de Dios, primero critico, y después ya estoy del otro lado. Cuando ya estoy del otro lado, abandoné la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol, perseveren en la gracia, esfuércense en la gracia, esfuérzate y sé valiente. Ese versículo está hasta ahora, hasta hoy ese versículo de Josué, no es que del Antiguo Testamento, a partir de acá ese ya no se cumple, no. Esfuérzate y sé valiente. Sigue siendo el mismo mensaje de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Sigue siendo el mismo mensaje. Ahora que muchos quieran sacar el esfuerzo, es otra cosa, es otro mensaje. El mensaje es esfuérzate en la gracia, persevera en la gracia. Pablo nos está exhortando, el Señor también nos exhorta a que perseveremos hasta el final, porque apartados de Él nada podemos ser. Y la gracia, hermanos, es lo que nos va a permitir a nosotros estar firmes. El poder de Dios, cuando nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad, nuestra indignidad, que no tenemos nada, ningún potencial para agregar al plan de Dios. Eso es mentira, eso es cosa del mundo, secularidad, cosa de negocios allá. Cuando nosotros reconocemos que no hay ningún potencial, nada bueno dentro de nosotros para ofrecerle a Dios, es cuando Dios de lleno va a agarrar nuestra vida para glorificar su nombre.
O sea, no nos dejemos llenar la cabeza con cosas que no son bíblicas. Acá lo que va a glorificar y engrandecer el nombre del Señor es la gracia de Dios en nuestra vida. Es la dependencia de la gracia de Dios en nuestra vida. Que nosotros seamos dependientes, ningún potencial, que nosotros seamos dependientes cada día más de la gracia de Dios. En las pequeñas cosas que nos emprendamos a hacer cada día, bueno Señor, te entrego esto, bueno Señor, te entrego aquello, te entrego mi salud, te entrego este proyecto, quiero hacer esto, si es tu voluntad, guíame. Estoy en tus manos. Y si hay un no enojarse. Si hay un no, ser lo suficientemente maduro, desarrollar ese carácter, ese fruto, el fruto de Dios, el carácter de Dios en nuestra vida para ser humildes y reconocer el Señor tiene algo más grande para mi vida. Los planes de Dios son más, los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Esa es la pelea que tenemos nosotros, que no terminamos de reconocer que los planes de Él son mucho más grandes que los nuestros, que los pensamientos de Él son mucho más grandes que nuestros pequeños pensamientos o las pequeñas cosillas que queremos hacer nosotros, comparado con el plan perfecto de Dios. El tema es que muchas veces nosotros no permanecemos unidos a la vida. Ahí en Juan 15 está los recursos de la gracia, los medios por el cual el Señor va a contestar nuestras oraciones si permanecemos unidos a la vid y a su palabra. Y yo voy a permanecer unidos, ustedes ya está, no necesitamos más nada. Solamente que esa comunión no se quiebre, que nosotros permanezcamos firmes y nos esforcemos en la gracia de Dios. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este mensaje. Señor, espero que haya sido de bendición, que estés tocando las almas de cada uno de los hermanos que está del otro lado, Padre. Bendícelo, Señor, en este comienzo de año, Padre. Hay mucha gente con proyectos, hay mucha gente, Señor, que quiere salir del estancamiento, quiere salir del estado de postración, Señor, de la enfermedad, del dolor, Señor. Quiere dejar de tomar esa medicación constante, Padre, rutinaria, Señor, que muchas veces nos desanima, Padre. Pero confiamos en tus promesas, Señor, de que esto es para fortalecernos, Padre, que dependemos de tu gracia y tu gracia va a ser lo que nos va a hacer pasar por ese valle de enfermedad, pasar por ese valle de incertidumbre, de qué es lo que vamos a hacer. Confiamos en ti, Padre, en ti están nuestros tiempos, Señor, porque tuyos son nuestros tiempos, nuestra vida te pertenece a ti, Padre. Todo lo que tenemos nosotros es prestado, incluso nuestra vida, Padre, nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre, por un año más que nos dejas estar con tu palabra, que nos dejas llenarnos de tu presencia, Señor. Llévanos, guíanos, Padre, hacia tus propósitos eternos, Padre, que no nos cansemos, Padre, no nos cansemos de perseverar en la gracia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Sé la luz de nuestros ojos, guíanos, Señor, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, Señor, que podamos hacer tu voluntad, que podamos agradarte en todo momento, Señor. Te damos las gracias por este día, Señor, y por todos los días que vendrán de este año, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí el mensaje, creo que mandaron, voy a leer. Le damos las gracias al Señor por el mensaje, por el programa, también por los mensajes, a ver si lo... A ver si lo podemos leer. Le damos gracias a los oyentes que mandaron mensaje. Dice: buenas tardes, Dios nos bendiga a todos. Una verdadera alegría poder escuchar la palabra impartida por la hermana Miriam. Pasarme mi número, por favor, dice hermano David. Paz, hermano, muchas bendiciones, gracias por comunicarte. Alicia Caballero, bendiciones, hermana, recién me conecto, bendecido programa. Gracias, Alicia, gracias, hermano David, que Dios los esté bendiciendo en gran manera. Me alegra que estén del otro lado participando del programa. Así que bueno, nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Que tengan un bendecido fin de semana, bendiciones. Y el impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer
de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni nada más lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni nada más lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. No pude resistir al impacto de tu presencia. No pude resistir al impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. Te doy gloria, mi Señor, pues pasé de muerte a vida. Es el todopoderoso Jesús incomparable. Aquel que dijo un día: nadie me quita la vida, la entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo. Su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni nada más lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Inicio de espacio publicitario.